Muy buenas noches, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a uno de los últimos debates ya de esta temporada. Estamos finalizando la misma, ya saben que volveremos en septiembre. De momento hoy tenemos a dos invitados dispuestos a analizar la actualidad de estos últimos días y créanme que hay mucho que contar. Les presento a quienes son nuestros invitados. Juan Carlos Sevilla, por ejemplo, que es representante o presidente, portavoz, como lo quieran decir, de esa Asociación Española Pro Israel. ¿Qué tal, Juan Carlos? Que lo lleva además a mucha... Hace gala de ello, lo lleva a mucha honra. Que eso hago de, gala de ello, hago proselitismo, aunque no es nada fácil, como tú muy bien sabes, pero seguimos en el empeño, no cejamos en seguir en la lucha, sí. Por cierto, yo tenía que preguntarle, el embajador israelí hace unos días marchaba lamentando el odio y decía él antisemitismo que hay en España. Sí. O sea que aquí odiamos a los judíos también. Bueno, de todas formas, yo siempre que me dicen antisemitismo, yo haría siempre, incluso a Rafael Schur, una precisión terminológica. El término antisemita no tiene mucho sentido porque semita es un concepto filológico que inventa, porque lo inventa, no existía, Ludwig Slotzer, que es un filólogo alemán en el siglo XVIII. En todo caso, si somos antisemitas también somos antiárabes. No, hay antijudaísmo. Y yo precisaría más, hay un sentimiento de odio claramente expresado así contra el Estado de Israel y contra el Estado de Israel específicamente. Pero sin duda, no porque lo digan las estadísticas, que son claras, sino por las actitudes y por los pronunciamientos explícitos de muchísimos de los dirigentes y lo que se ve en los medios de comunicación, que evidentemente están completamente... esos pañuelos yo la primera entrevista que me acuerdo que tuve aquí en Teleasturias en 2009 un poco apuntaba esto ya, ¿no? Efectivamente, la sociología del país y sobre todo de la izquierda. Pero bueno, esto nos llevaría a otros temas. El por qué la izquierda, cuando históricamente nunca había sido, digamos, o había estado en contra de los postulados de Israel, de un Estado democrático, dicho sea de paso, que es una butá, todo el mundo lo sabe. Pero efectivamente yo les recomiendo a estos que critican, creo que con mucha vehemencia pero escaso conocimiento, que se lean, por ejemplo, a Patrick Buchanan o a Noam Chomsky y verán cómo eso entronca perfectamente los postulados que defiende Norberto Bobbio, donde habla precisamente de las concomitancias o sobre todo de las similitudes que tiene la izquierda y la derecha, sin una localización relacional sino más bien sustancial, con respecto al odio que la extrema derecha y la extrema izquierda pueden tener y pueden coincidir de manera idéntica en el odio a ese por razones diferentes, pero concurren las mismas circunstancias. Bueno, vamos a dar la bienvenida también a Antonio Checa, contertulio y de forma inmediata pregonero además de una localidad de la provincia de Cuenca. Exacto. Que yo no conozco en concreto la localidad, sí la zona en la que está, y es una zona preciosa, ¿no? Allá al lado de las hoces del río Cabriel, si no me equivoco, ¿no? A ver, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Yo había dejado esto para el último programa, que es el de hoy, me parece, o luego, mañana otro, vamos, prácticamente desde el verano, y lo había dejado porque, bueno, con una gran satisfacción me invitaron, bueno, realmente la corporación en pleno, en fin, a través del alcalde, de un pueblo que se llama Minglanilla, que es mi pueblo de origen donde yo nací. Y no os podéis imaginar la gran satisfacción que tengo, porque bueno, siempre he sido una persona que, por los sitios donde pasé, desde luego siempre lo recuerdo con gran cariño. Hablo siempre de Madrid, Asturias no digamos, pero en fin, puedo hablar de La Coruña o de Canarias por circunstancias de la vida que me han llevado por el sitio. Y específicamente mi querido pueblo, en el cual pasé en las épocas de juventud por muchos veranos y muchas fiestas y tal. Y bueno, surgió esto. Y además, en cierta medida, también lo digo, dándole la gracia un poco a esta casa, por una razón muy concreta, no por este programa específicamente, sino porque cuando Carlos Novoa me entrevistó para aquello del cielo a la tierra, en aquel programa largo, de entrevista aquella, que realmente me acuerdo que además incluso él, aquí en esta sala que estamos, vamos, con otro decorado, incluso él mismo a mí me sorprendió, porque sin dejarme ni siquiera, no me había ni presentado, cuando empieza a hablar él de Minglanilla, ¿no? Que si una leyenda que se había leído él en Wikipedia, y no sé qué, y no sé qué, bueno, me sorprendió muchísimo. Y bueno, yo claro, esa entrevista la circulé a mucha gente, pero sobre todo en mi familia la empezó a circular a cantidad de sitios. Lo digo porque me han llamado personas que hacía... Bueno, no me atrevo ni a decir los años que hacía porque me daría un poco de vergüenza, pero hace años que la vieron y me llamaron, ¿te acuerdas de mí? Y tal, igual, después de tantísimos años, y que bueno, oye, entonces iremos allí. Y bueno, pues mi pueblo quedó un poco en el mapa, como siempre he procurado situarlo, porque evidentemente es un pueblo pequeño, unos 3.000 y pico habitantes, y que lo que sí cito, ya aprovechando, es que está en la carretera de Madrid-Valencia, la nacional, bueno, ahora es la autopista, la A3, antes era la nacional 3, en la A3, que se va por esa carretera, y justo como bien decía, es el último pueblo de la provincia de Cuenca, a partir del cual empieza la provincia de Valencia. Y justo la frontera están las llamadas hoces del Cabriel, que son una maravilla, o sea, el estuario, vamos, todo lo que forma allí este tema de las hoces,
que tuvo sus problemas para poder hacer la autopista, entre como pertenecía a dos comunidades y tal, pues tenía sus problemas para hacerlo, al final la hicieron, y es una maravilla. Yo, por supuesto, invito a todo el mundo que quiera que pasen por mi pueblo, evidentemente, pero aunque solo sea el ir a las Hoces del Cabriel, que hay allí restaurantes magníficos con unas vistas para hacer turismo rural es un sitio total y absoluto. Hay una venta además antiquísima, lleva allí, bueno, ya la conozco de toda la vida, pero debe haber muchos más en los cuales hay turismo rural. Pero yo he visto más cosas, se pueden mirar en internet, como temas de paseos a caballo, de, bueno, no sé, cantidad de cosas. Y por supuesto la gastronomía impecable allí la que tiene. Entonces, pues, bueno, pues estoy muy satisfecho y yo os contaré a la vuelta. Bueno, porque ¿cuándo es, Antonio? Esto es exactamente, son las fiestas de Santísimo Cristo de la Salud, que son las fiestas patronales, las mayores, porque ahora en agosto hay otras, y la fiesta es el día 14, la fiesta grande, pero esto se celebra el pregón la víspera, el día 13 de septiembre a las 4 de la tarde, en una plaza, en la plaza principal del pueblo, que se llama la Plaza del Salero, en la que, por cierto, además nací yo, en la misma plaza esa, también es casualidad, pero allí. Y desde la Casa de la Cultura, en el balcón aquel, pues se da el pregón y ya os contaré. Está muy bien. Bueno, y antes no quería, si me permite un momento, es verdad que sería, también me gusta mucho hablar del tema este, ya lo vamos a hablar me parece que contigo coincidí aquella vez cuando lo hablamos, pero bueno, no es momento hoy, desde luego, pero solamente era una pincelada. Es que de verdad me estaba yo acordando que cuando decían lo de antijudío a mí me sonaba nazi, ¿no? Yo no sé si estoy confundido, me parece que no, precisamente, porque por allí pasaron por los hornos crematorios. Y también es curioso que esta izquierda y extrema izquierda sean antijudíos, que no sabemos, insisto, por qué, porque no hay ninguna cuestión de esta. Y me viene a la memoria el tema de los palestinos, que no tengo nada en contra de ellos, pero el otro día me mandaron una fotografía, es espeluznante. 450 bodas. Sí, quería, sí. No sé si lo habéis visto. 450 bodas de chicos palestinos de unos 22, los hombres, unos 22 años, iban bien arreglados, encorbatados y tal, y las niñas 8 o 10 o 12 años como mucho. Unas niñinas pequeñinas que las veían, las cogían los novios de la mano, que por supuesto las niñas, bueno, ni para muñecas, para biberones casi estaban, y estaban allí los de Hamas, el famoso, que otros sí que son terroristas de lo bueno, ¿no? Tal, y los de Hamas aplaudiendo, encantados de la vida. Bueno, si esto realmente es el coranismo o lo que tal, pues en fin, que venga Dios y lo vea, y que dure Israel, que dure muchísimo tiempo donde está, por beneficio sobre todo de Occidente. Esa frase que ha dicho Checa me ha recordado una que ha soltado hoy una mujer, que es la diputada socialista López Ichamosa, que por lo visto es digna de hacer una especie de anecdotario, de libro sobre ella y sus famosas anécdotas. La última que ha dicho, cuando al gobierno socialista le han criticado que ha hecho recortes sociales, que nos ha hecho desde la semana pasada jubilarnos a los 67 años y tal, ha dicho ella, si esto no es mejorar la protección social, que venga Dios y Pablo Iglesias y lo vean. Es buenísima esta paisana. Sí, yo sobre esto es que esta paisana, si queréis empezamos. Yo la empecé a conocer cuando empezaron con el tema de esto. Sí, cuando empezaron a sacar. La verdad que no es una paisana, en fin, que apetezca mucho, sí, en el sentido de por la forma que habla, que no lo entiendan como cuestión feminista o no feminista, ¿no? Sino por la forma de expresarse. Hay políticos que dicen una cosa y la contraria y se quedan tan tranquilos, pero bueno, la tiene más. No, esta mujer dice una cosa, la contraria, debe decir la contraria, pero porque le sale, no porque otra cosa, ¿no? Y en realidad, pues bueno, la verdad es que esta frase no viene nada. Hombre, yo no sé si será necesario lo de las pensiones, habría que analizarlo más detenidamente, tampoco me voy a poner a decir, no, a lo mejor no lo sé, pero que indudablemente es un recorte social, eso no cabe la menor duda, claro. Por la motiva que sea, y que el recorte social está. Entonces, en fin, que no vengan a contar historias que no corresponden, y bueno, el que están ya totalmente fuera de órbita, es un gobierno provisional que está fuera de órbita. Esta mujer es conocida por esas frases que son perlas y porque dicen tiene una ortografía, o sea, mete unas faltas de ortografía cuando escribe impresionantes, ¿no? Yo hasta ahí no lo sé, lo que no la veo yo para un tema tan importante como portavoz, ¿no? Ya. Juan Carlos, hablamos si queréis empezamos por ahí, por ese asunto de la jubilación, de esos recortes sociales. Bueno, como decía Checa, yo creo que es innegable que los derechos que teníamos hasta hace algún tiempo ya no son tantos, con lo cual se puede hablar de recortes. Bueno, pero es muy discutible, ¿eh? Y por eso estamos aquí, para discutir eso. Respecto a la mujer esta, yo prefiero no pronunciarme, me parece que profiere astracanadas, una persona brusca, ordinaria, que bueno, roza el ridículo. O sea, con respecto a las pensiones, sí, mucho que decir. Yo sí me lo estuve estudiando con cierta profundidad, todos los datos, macros y demás. Claro, esta es una medida que sabes de antemano que el gobierno que la adopte va a tener un rechazo formidable de la población. Eso es así. Pero había que hacer. En Alemania lo hicieron en 2007. Alemania no parece que le vaya mal. Está creciendo económicamente y es la locomotora en parte de la que dependemos si queremos salir de esta crisis, la que estamos sin ningún hasta que se canse, por lo menos sí, ¿no?
Lo que pasa es que eso nos lleva a otro debate, ¿no? Tampoco es que estén pagando ellos más per cápita que el resto de Europa, ni muchísimo menos. Al contrario, a ellos les fue muy bien, y les va muy bien. El problema que tiene Alemania es que es un Estado demasiado grande para estar, digamos, entroncado en la estructura europea y demasiado pequeño, digamos, también para poder dirigir y capitanear, digamos, todas las transiciones económicas. No es Estados Unidos, en definitiva. Con respecto a las pensiones, un dato, Víctor. Ahora mismo hay 12 comunidades autónomas que por sí ya no pueden pagar las pensiones de sus jubilados. No pueden. Asturias entre ellas, ¿no? Asturias no solo está entre ellas. Asturias es la que tiene peor perfil demográfico con muchísima diferencia. Asturias tiene un déficit estructural en los últimos 10 años acumulado, y esto creo que es importantísimo, del orden de 10.000 millones de euros. Y un déficit per cápita anual del orden de 8.900, hablo de memoria, creo que es bastante precisa, 8.975 euros por cada asturiano. Es decir, Asturias necesita de la aportación de 1.850 euros de la caja única todos los años para poder satisfacer las pensiones de los asturianos. Con lo cual es evidente que algo habría que hacer. ¿Que tomaron la medida más fácil de recorte? Es evidente que sí. Que no tenían otra solución porque estaban a punto de intervenirnos el 12 de mayo del 2010, también es cierto. Pero los que, digamos, critican esta medida, a mí, aparte de criticarla, me gustaría que pusiesen una alternativa plausible, racional y medianamente convincente, porque yo, desde luego, estuve estudiándolo y creo que sinceramente no había otra. Algo había que hacer, y quiero hacer un recordatorio. Esto suena también a viejo, yo me acuerdo que en el año 85, cuando el PSOE, Felipe González, hace el primer recorte o la primera reforma de la seguridad social, también se decía que las pensiones iban a bajar, no hicieron otra cosa que incrementarse. Cuando en el año 97 el Partido Popular hace, digamos, otra reforma de las pensiones siguieron creciendo, además de manera exponencial. Y un dato relevante también: cuando en 1996 accede al poder el Partido Popular, la paga de los pensionistas de diciembre tuvo el gobierno en aquel momento, creo que era, ¿cómo se llama el de Andalucía? Javier Arenas, tuvieron que pedir un crédito extraordinario para poder pagar la pensión, porque no había un duro, habían descapitalizado completamente la seguridad social y estaba en quiebra técnica. Y es el Partido Socialista el que funda el Fondo de Reserva, que ahora mismo tiene un provisionamiento del orden de 80.000 millones. Bien, es cierto que el 80% está empleado en deuda pública española, pero de momento goza de buena salud. Pero claro, tenemos un problema añadido y una proyección demográfica aterradora. Desde el inicio de la crisis pasamos de una ratio de 2 cotizantes por un pasivo. Ahora mismo a nivel nacional estamos en 1,3 por 1 y en Asturias en 1 por 1, lo cual hace completamente insostenible. Entonces, ahora mismo, cuidado, con otra particularidad. Cataluña, que era con Madrid, Baleares, Valencia, básicamente las que estaban sosteniendo la caja única, acaba de entrar en pérdidas, por primera vez en su historia, Cataluña. Checa. Sí, vamos a ver, dos partes. Bueno, la primera, efectivamente, en este momento la cosa está hecha, es decir, se aprobó ya en el Parlamento, por lo tanto entrará en vigor no tiene que ir al Senado todavía, pero me parece que 2013, bueno, tiene que ir al Senado, pero en cualquier caso volvería y lo apoyarían. Y por cierto, como siempre, apoyado por Convergencia y Unión, lo digo con todos los respetos, pero esto es un cachondeo total, absoluto. O sea, que lo mismo, ¿verdad? Ya les dieron hospitales, ahora no sé, les darán puertos, les darán lo que sean, bastante poco les importa, ¿no? Que debía de importarles, porque este es un tema que también les afecta a ellos. Lo que pasa es que al final ya pasan a la factura de otra manera. Bueno, dicho esto, ¿cómo han quedado las pensiones? Porque efectivamente se aumenta en 2 años para poder tener la pensión antes a 67 años, y esto empieza a funcionar a partir de los nacidos en 1948, los del 47 no, los de 1948, aunque es gradual, porque los de 1948 se le suman 2 meses más de los 65 y así sucesivamente hasta llegar a los 2 años para los que nacieron en el 90. Bueno, no sabría que mirarlo. A 1900 tal, que serían los que ya les tocarían los 67. Cuando comentaba lo de Alemania, yo estaba notando una cuestión que es que me vino a la memoria. Pues dices tú que es un país demasiado grande y a la vez demasiado pequeño. Lo que yo creo es que es un país demasiado bien organizado y demasiado serio para los que tiene alrededor, que esto es una broma, bueno, de macabra, ¿no? Como el tema de Grecia, como Irlanda y España, evidentemente. Pero vamos, no es porque los países no sean serios, sino porque los gobiernos son serios, y normalmente en Alemania todos los gobiernos son serios, y en España unos gobiernos son serios y otros no son nada serios, como el actual, evidentemente.
Y lo digo porque me comentaba la otra día una persona importante de aquí de Asturias, que había estado en Alemania la semana pasada o la otra, y los alemanes estaban alucinados. ¿Cómo los españoles se marchaban de vacaciones ahora? Como de costumbre, como en España y tal. Y por supuesto los griegos, ¿no? O sea que ellos piensan, bueno, nosotros aquí pagando la deuda y ellos son los que se marchan de vacaciones tan tranquilos como si no tuvieran ningún problema. Bueno, que es que no nos podemos ir de vacaciones o qué. No, pero bueno, como individualmente como nosotros como personas sí, si tú tienes te lo pagas sí, pero claro, en la situación en la que está España, a fin de bien, yo creo que el tema es, yo entiendo lo que quieren decir, no es que no se estén como siempre luego, pues cómo malos son los alemanes, no son malos los alemanes, hombre, lo que pasa es que entiendo lo que dicen, ponte tú en su lugar, págales tú las deudas a los demás y cómo se van de vacaciones, y a lo mejor tú eres el que no puedes, pero bueno, dicho esto, y otra cuestión que comentabas era lo de Asturias, que es verdad, ayer estuve en una reunión de una serie de amiguetes, estuvimos hablando con el tema de, salió con respecto a lo que decía Cascos con el tema de la regionalización, la transversalidad, toda la historia que se acaba de inventar pero que no ha definido para nada, que a mí me parece peligroso el andar con ella, pero que evidentemente Asturias está caótica, o sea, es una situación, probablemente sea la región española, pues probablemente la peor de todas, al menos dentro de poco tiempo, lo va a estar dentro. Algunas podrán sobreponerse, tipo Andalucía, que a lo mejor, bueno, haciendo cosas puede hacer, pero luego las Asturias no, porque como bien dices, con el 1 a 1, entonces claro, con un sistema menos mal que Zapatero va a durar poco, esperemos ya, y cuanto menos mejor, es evidente que con este sistema de reparto que ha habido hasta ahora todavía nos estamos arreglando, pero como aquí cada uno va a tirar por lo suyo, pues llegará un momento que rota la caja de la Seguridad Social, roto toda la vida y por haber, pues a ver cómo que cada región se organice, que evidentemente Asturias no tiene para poder hacerlo porque somos deudores netos, pero vamos, todos los netos que se podría hacer. Y finalmente, y termino, en el sentido de lo que hablabas de la descapitalización, efectivamente, porque ahora estamos viendo, esa descapitalización cuando llega el PP al poder, que tiene que pedir un crédito extraordinario además para hacer todas esas cosas, pero claro, estamos viendo lo que pasa en Castilla-La Mancha, que aparecen pero de mil en mil millones, no es una cosa de decir, no, 4 perros, no, de mil en mil millones que están apareciendo, han aparecido en Extremadura, van a aparecer, han aparecido en Cantabria, el de las anchoas, que era tan fino, pues ahora, pues resulta que también, mira tú por dónde está saliendo, yo no sé tanto dinero qué han hecho con él, o sea, realmente a dónde ha podido ir. Y lo único, sino por decir la última cosa, y que quizás nos llene, a mí me da igual que yo estoy jubilado, pero en fin, a mucha gente que se va a jubilar le puede llenar a lo mejor de tranquilidad o de satisfacción, decirles, señores, que esto puede ser reversible. Esto es una ley que se aprueba hoy, pero si las cosas en un futuro fueran bien y tal, pues a lo mejor se pueden suavizar o se podrían mejorar. Lo que no me cabe la menor duda, porque claro, tú decías, con mucha razón, que a ver quién dice lo contrario, es verdad, pero aquí el gran problema es que ha habido que tomar esta medida porque no ha habido otro remedio, pero no ha habido otro remedio porque el gobierno ha sido un auténtico desastre y podría haber tomado 3 años antes otra serie de medidas que no hubieran abocado a esto, ni a la baja de la sueldo de los funcionarios, etcétera, etcétera. Se podría haber hecho, pero claro, cuando llegan a esta situación, pues es como el padre de familia que se gasta el dinero en jugar y tal, y hombre, no hay más remedio que vender la casa, claro, pero no hay más remedio porque te lo has gastado de otra manera. Pues esto es lo que ha ocurrido. Pero tranquilidad, que esto puede ser reversible. Déjame que te haga una precisión que me parece importante. Cuando hablas de revertir la situación, sí, se puede revertir, pero ¿cómo? La única forma de revertir la situación en un sistema de reparto, porque es bueno a la gente que nos esté viendo o oyendo, decir que hay 2 sistemas básicos, el de reparto y el de capitalización. Estamos en el de reparto. Si tú no eres capaz de aumentar significativamente la masa crítica de cotizantes, tú no puedes revertir eso nunca. O sea, o crecemos económicamente por encima del 3%, esto no se revierte. Y en la situación en la que estamos y a la que vamos, desde luego es inviable completamente el sistema. Probablemente dentro de 4 años, que es la prospección de los economistas, haya que empezar a echar mano de manera seria del fondo de reserva, que sería, claro, caótico. No, pero Juan Carlos, estoy de acuerdo, pero antes estoy diciendo que cuando las cosas funcionan bien, y no a corto, sino a medio plazo por lo menos, pero evidentemente, ¿no? Es lo mismo que ahora se está hablando, España va a no sé qué, los botes verdes, estamos, lo hablaremos luego de los bonos, de toda esta historia. Oiga, a mí es que me da igual, estamos vendiendo bonos, o sea, por ahí una cantidad de deuda pública con unos intereses cada vez mayores y nos quedamos tan tranquilos, no, es que lo hemos vendido, ¿sí? Y lo que hay que pagar, ¿qué es lo que va a hacer con ello? Y además que se quiten de la cabeza que mientras no haya crecimiento económico, no se frena el paro, y mientras no se frena el paro, las partidas cada vez serán mayores de gastos y consecuentemente de endeudamiento. Y bien, y así estaremos hasta no sé cuándo. Pero se va a resolver el tema. Yo ya digo que a veces escucho a gente que me eleva la moral por la forma como lo dice, ¿no? 2 asuntos. Ayer cuando preguntaban a la gente en la calle, en estos días, cuando han preguntado a la gente en la calle sobre este asunto de las pensiones, muchos decían, ¿y no sería más lógico potenciar el empleo juvenil, que los jóvenes tengan más posibilidades de encontrar empleo y empleo de calidad, y por tanto coticen, y así no hace falta retrasar la edad de jubilación, por un lado? Y por otro, si esto, como decía Juan Carlos, era inevitable, pues lo que ha hecho el PSOE es hacerle trabajo sucio al Partido Popular, que se lo ha puesto, cuando llegue el PP, la limpia se lo ha hecho los anteriores. Es que el Partido Popular, cuando llegue, va a tener que adoptar medidas súper traumáticas y durísimas. Por eso no se mueve. Rajoy está desaparecido, no habla, pues no se pronuncia, no se posiciona, no le conviene.
La postura del Partido Popular es callar, aguantar, solicitar permanentemente, creo que lo vamos a tratar con posterioridad, así que no entraré demasiado en ello, pero es convocar adelantamiento de elecciones porque con respecto a esto sabe que no pueden hacer otra cosa. Lo de decir que los jóvenes, que a mí me parece que eso es decir absolutamente nada. Claro, evidentemente que los jóvenes es absolutamente inaceptable que un país que ya somos la 10ª potencia del mundo, estábamos la 8ª, tenga una tasa de empleo juvenil del 42-43%, eso es completamente inaceptable. Pues claro, el problema es... No, pero bueno, 2 cositas nada más, porque ya lo hemos hablado muchas veces esto. Primero, este gobierno no ha hecho en absoluto los deberes para nada. Y yo lo ratifico aquí muchas veces. Dicen que están haciendo reformas, sale Zapatero 10 veces. Mire usted, no ha hecho ninguna reforma. Absolutamente ninguna, no se van a ver las reformas. La reforma laboral no existe en absoluto, que ya van por la segunda, porque la primera no sirvió para nada, y la segunda así la tenemos, que sigue sin haber empleo, con independencia, y no se basa en cara el turismo, evidentemente por razones totalmente, bueno, que va a ser estacionales, puramente estacionales, como se llaman, pero cuando desestacionalizan estadísticamente las series, nuevamente se sigue perdiendo empleo. Luego no han hecho absolutamente nada, ni lo van a hacer. Por lo tanto decían, no, es que le ha hecho el trabajo sucio, le ha hecho un medio trabajo para poder decir en Bruselas, oiga, no ha pasado esto, porque claro, la mayor vergüenza para Zapatero sería ya que interviniera en España. Entonces, antes de intervenir en España, pues recuerde esta cosa, que en el fondo está realmente mintiendo y trampeando todo lo que puede, él y sus ministros de trabajo y sus ministros del gobierno, incluido el que va ahora de candidato, y lo digo con toda claridad, que lleva 7 años haciendo estas cosas, ahí de ministro, pero ahora ya tiene la receta él para arreglar el paro, hombre, después de 7 años de estar ahí. ¿Se ha hecho reforma financiera? Ninguna, así estamos como estamos. El otro día también consistieron los test de esfuerzo, pues España no ha salido muy allá precisamente. Es verdad que han hecho una cuestión de provisiones, pero bueno, una cuestión técnica que ya hablaríamos. La reforma energética tampoco se ha hecho, con lo cual estamos en la misma. Es decir, que este gobierno lo que ha sido trampear de alguna manera para evitar que hicieran eso, pero reformas cero y nulas. Y el Partido Popular, evidentemente, pues va a tener que tomar medidas bastante serias, aunque yo sigo pensando que se pueden tomar medidas de una eliminación de costes brutales que están por ahí, que no se saben dónde, que eso, bueno, pueden conducir a bastantes cuestiones, y desde luego ordenar mucho más la economía, darnos prestigio en el mundo, en fin, etcétera, etcétera, dar tranquilidad a los ciudadanos, y eso espero que lo hagan, claro, porque en democracia no puede esperar otra cosa. Bueno, hablamos también del Partido Popular, como no, y de Camps y los famosos trajes. Finalmente ya saben que ha decidido defenderse, sigue considerando que es inocente, no acepta pagar multa, todo eso después de dimitir. Bueno, los políticos a veces podrían hacer un mayor ejercicio de mesura. No sé si ustedes recuerdan, ya que hablábamos antes de frases célebres, no sé si recuerdan aquella de Leire Pajín cuando iban a reunirse Obama y Zapatero y hablaba de una conjunción interplanetaria o algo parecido. Bueno, el presidente de las Cortes Valencianas se ha quedado corto también defendiendo a Camps, ha sido el que ha frenado más tarde y se ha pasado de frenada, y ha dicho que la injusticia sufrida por Camps es comparable a la que sufrió Galileo Galilei. Hay que recordar que Galileo Galilei en el año 1633 fue acusado de herejía por mantener o demostrar o intentar demostrar que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol era el centro del universo y la Tierra giraba alrededor. Hombre, está muy bien. Bueno, no solo eso, es que además compara a Camps con Adolfo Suárez, ¿no?, quien lideró la transición desde la época franquista a la actual democracia. Que se ha pasado de frenada, yo creo, ¿no? ¿O qué? Sí, tanto. Bueno, con respecto a Camps, muchas cosas que decir, poco tiempo, trataremos de, por lo menos yo, de ir a lo mollar, a lo esencial. Desgraciadamente, mira, Víctor, las lecciones trágicas de la historia nos enseñan que la memoria es tan endeble, tan tibia, que hace que no tengamos, que no repeticemos, repito, porque más allá, si esto fuese una especie de silogismo, yo como primera derivada diría que este tipo ha mentido ya. Mintió en sede parlamentaria. Mintió cuando dijo que no conocía el Bigotes, que es uno de los principales muñidores de toda la trama de Gürtel. Eso es importantísimo, porque para mí esa primera premisa descalifica e inhabilita a cualquier político para el ejercicio de la función pública. A partir de eso, a mí me gustaría entrar con tiempo en las responsabilidades políticas, porque y en otras derivadas. Por ejemplo, muy preocupante, me adelanto, el tema de que la población esté completamente anestesiada y aquí la corrupción jamás se penalice. Aquí sale gratis. Pero podemos hablar desde Felipe González de las etapas más truculentas, más oscuras, más duras de este país, pues no se castiga. Aquí vale todo. Yo recuerdo unas imágenes, por enlazar con esto, del alcalde de Alcaucín de la Torre, socialista, por cierto, detenido, encarcelado, con 120.000 euros debajo del colchón, y la gente esperando fuera, jaleándolo. Eso me recuerda a los ciclistas que dan positivo en doping y la gente se tira a la calle a aplaudirlos. Pues eso a mí me parece
preocupante. Pero volviendo sobre mis pasos, que este hombre haya mentido es gravísimo, pero ¿y la estrategia del Partido Popular? Y este cinismo de estos políticos profesionales. Vamos a hacer un poco de memoria. La misma tarde que presenta el presidente de las Cortes Valencianas la dimisión, esa misma mañana Génova manda hacer la intermediación o directamente hacer la presión a los 4 imputados para que se allanasen. Allanarse en términos jurídicos quiere decir para que asumiesen la culpa. Camps, hasta última hora de la tarde, le estuvieron esperando en la audiencia provincial de Valencia porque su abogado tenía el escrito de renuncia, de culpabilidad en este caso, imputándose culpable. Al final lo pensó. Cuando finalmente sale, en mi opinión, en un discurso absolutamente melífluo, desarbolado, nervioso, próximo al ridículo, hablando además cosas que a mí me parecen absolutamente absurdas, diciendo que él había venido como una especie de Robin Hood, se marchaba con menos de lo que había llegado a la política, como si eso fuese un mérito, cuando tiene que ser un imperativo legal y además un imperativo moral, que te vayas con menos o por lo menos con lo que tenías, con lo que te corresponda. ¿Pero qué me estás contando, por Dios? Pues aparte de eso, la postura del Partido Popular es de un enorme cinismo que yo creo que no se está tratando con suficiente paciencia, o no le están dedicando el tiempo que yo creo que se merece. Al final de esa intervención, el presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia de este país dice que confía en la presunción de inocencia de Paco Camps, cuando 10 horas antes había mandado a Federico Trillo a que le disuadiese de cualquier manera para que aceptase su culpabilidad. Eso en filosofía se llama una filfa, una contradicción en sus justos términos. No tiene el menor sentido. Vemos a unos dirigentes del Partido Popular completamente desnortados. El tema de Camps no es que haya mentido. El tema de Camps es que está en una comunidad autónoma que está trufada y su cúpula completamente corrupta. No es el tema de Camps, es el tema de Carlos Fabra, es el tema Brugal, es el tema de la alcaldesa de Alicante, es el tema de Orense Márquez, es el tema de más de 40 y tantos imputados. Y algo muy importante, la jugada que le tenían preparada a este buen hombre, y se dio cuenta tardíamente, es que en el Partido Popular, estuve leyendo los estatutos y consultando, la persona que salga, independientemente de que sea un cohecho impropio pasivo o cualquier tipo de delito, en el momento que hay una sentencia firme, tú cuando asumes la culpabilidad, esa sentencia no es recurrible, automáticamente tienen la obligación estatutaria de expulsarte del partido. Esa era la jugada que le habían preparado a este buen hombre. Y yo creo que su responsabilidad, de todas las formas, no acaba aquí, porque a los dos que aceptaron, digamos, firmar su culpabilidad, asumirla, los dejaron colgados y con la brocha en el aire. Están en una situación, complejísima. ¿Seca? Sí, vamos a ver. En la primera parte que quería decir, lo que comentaba Juan Carlos, es que normalmente nos gustaría a todos que todo el mundo procurara saber la verdad de las cosas. Y es curioso que los padres de la patria, es decir, los políticos que nos representan, en todos los niveles que nos puedan representar, no buscan nunca la verdad de las cosas, sino la verdad suya es propia de su partido o del otro. Y si volvemos a distinguir en la clásica división de poderes, bueno, por decirlo de alguna manera, entre ejecutivo, legislativo y judicial, evidentemente el legislativo del gobierno, vamos, no quiere saber nada de la verdad, pero nada de nada de nada. Ese sí que todo lo contrario. El legislativo, que a lo mejor podría, donde están unos y otros, tampoco. Se ven cuando nos enfocan en el Parlamento o los parlamentos, donde está un grupo, donde está el otro, unos aplauden, otros silban, y continuamente, ¿no? Y no quieren en absoluto y unos se defienden a los otros porque son los amigos, con lo cual no se quiere buscar la verdad. Yo no sé, a lo mejor es así la política o podría ser así, me parece que con eso perdemos mucho. Pero es que ya ni siquiera el judicial tampoco lo está buscando. Hoy yo lo digo por la indignación que tengo, si no doy tiempo de hablar, cuando al tal Otegi resulta que también lo acaban de... En fin, de perdonar otra vez la vida al tal Otegi, que lo vamos a ver presentarse al Endacari, etcétera, que bueno, esto es una vergüenza, es un asco, o sea, es verdaderamente asqueroso el tema. Yo no sé cómo estos señores del Tribunal Constitucional pueden vivir a gusto, pueden dormir por la noche, estos 6 que apoyaron aquello, como el tal Pascual Sala, que anda por ahí por la vida, pues la verdad es que no lo sé, con todo el respeto a la justicia, pero ya no nos queda pensar si al menos en el tema terrorista realmente sabe Dios lo que pudiera haber. Dicho esto, yo comentábamos el otro día que efectivamente lo de Paco, lo de Francisco Camps, lo más grave, gravísimo ha sido lo que acaba de decir Juan Carlos, y es que efectivamente él miente. Porque coño, si por unos trajes él hubiera dicho, pues es verdad, porque era un amiguete mío y me los regaló, y se hubiera inventado 1000 cosas, que yo le pagué una cena, que yo le hice una apuesta, fue una, en fin, 1000 cosas que tal, y sí, pues me los ha pagado.
Pues bueno, a lo mejor por 3 trajes tampoco la cosa había ido. ¿Por qué ha ido adelante? Porque efectivamente parece que mintió. Y entonces le han buscado las vueltas con este tema de lo que se llama el cohecho pasivo impropio. Que yo no lo dejo pasar sin más, lo digo, ya lo comentaba también el otro día. Yo he escuchado a muchos juristas que esto del cohecho pasivo impropio es la estupidez mayor del mundo. Que esto en Estados Unidos ya está resuelto. Y tú puedes tener como dignatario de Estados Unidos, te dan un regalo que no supere los 15, 20, 30 dólares, está marcado además. Y a partir de ahí sí puedes recibir regalos, pero van a patrimonio nacional. Si te los enganchan en tu casa, evidentemente sí, pero tú ya sabes que hay una ley que puede hacerlo. Porque aquí no lo sabes muy bien. Si recibo un bolígrafo, 3 trajes, un coche, ¿qué es lo que yo puedo recibir sin problemas? Pues no lo sabemos, porque no está marcado. Quiten eso y marquen lo otro. Usted no puede recibir más de tanto, ¿no? Con lo cual, aparte de que también está difícil, porque, hombre, en una Navidad de regalos de amigos, de familiares, pues te pueden, no sé hasta qué punto puede ser, ¿no? En función del cargo. Es un tanto difícil de delimitar en lo que puede ser. Ahora, ¿qué es lo que tenía que acercar? Pues podía no hacer nada, como estaba haciéndolo hasta ahora, no hacer nada, lo cual ya no era aguantable, máxime con unos generales como está, por eso el partido en pleno se ha movido, y Rajoy muchísimo también, aunque no lo parece, pero se ha movido bastante. Podía hacer lo que dicen que le aconsejaba el partido. Menos mal que no lo ha hecho, a mi juicio, yo creo que ha hecho lo mejor, que podía haber pagado, declararse culpable, porque claro, si tú pagas ya te has declarado culpable, con lo cual al final tienes que dimitir también, no te puedes quedar. Y al final yo creo que ha hecho lo aparentemente más sensato, porque él, como digo, está imputado, pero no sabemos si es culpable, que esa es otra cuestión distinta. Él sigue diciendo que no, y bueno, pues por lo menos presenta la dimisión, lo cual es muy honorable, y va a ir a un juicio. Pero va a ir a un juicio donde él ya no es el presidente valenciano. Con lo cual, pues, si hay elecciones generales y pilla en ese momento, él está ahí, pero es uno más, ya no es de presidente para poderse decir, que hubiera sido lo grave tenerlo en el banquillo, nada menos que el presidente de Valencia, ¿no? Va a estar en el otro lado, va a ir a un juicio que además creo que se hará con jurado popular, con lo cual, bueno, pues veremos a ver lo que sale de eso. Que al final sale culpable, bueno, ¿qué más da? Ya ha dimitido, ya lo ha pagado él políticamente y lo demás. Y si no sale culpable, pues me imagino, ya lo han dicho varios por ahí, pues hombre, si Rajoy gana, que se supone, ministro de, vamos, no cabe la menor duda, porque además con todos los honores, evidentemente. Y además, ¿qué es lo que tiene? Bueno, creo que además el tema este último, porque parece que en el partido le diera que pagara enseguida, asustado, creo que fue Cospedal precisamente la que le dijo en fin, con mucho sentido, le dijo, no pagues, porque como pagues eres culpable. Y automáticamente viene a ser los mismos efectos. Creo que fue Cospedal quien se lo dijo, por lo que he leído esta mañana. Bueno. Aparte que, bueno, a mí esta señora me gusta porque como es la de Castilla-La Mancha, siempre que sale algo positivo, yo intento contarlo, ¿no? Pero bueno, lo leí en algún periódico. Es verdad que a mí no me gusta nunca pasar, como hacen, sobre todo nuestros políticos, saltar de unas cosas a las otras. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Vosotros más? No, ya hemos hablado del tema Kant, bueno, ahí está. No creo que haya mucho más que hablar. El tema Kant ya está en justicia, está presentada la dimisión. Hay más temas de Valencia, ya lo creo, lo que han dicho de Alicante, que se las trae también, y algunos más son temas gravísimos. Pero bueno, el tema Kant, vamos a dejarlo aquí ya. Yo creo que esto, Antonio, ¿alguna en principio, tendrá el presidente? No, todos esos casos que están trufando de corrupción a la. Y en el tú, perdón, Antonio, sí. Y en el tú más, efectivamente, puedes tener razón, pero yo creo que hacer pedagogía para la gente, pues que no sigue tan de cerca la política, pues es muy bueno que la hagamos de vez en cuando, porque el tú más, en mi opinión, es importantísimo en este caso, porque es rememorar, hacer historia. A mí al menos me gusta hacer una especie de flashback y ver lo que hacían los otros. Vamos a ponernos en la peor de las hipótesis, que la trama Gürtel, en fin, salpique a Camps de lleno y se demuestre finalmente, y eso se sancione, como no puede ser de otra manera, en sede judicial. ¿Y los otros? ¿Qué hacían los otros? Con Malesa, con Tain Estupor y Filesa. ¿Qué hicieron con los culpables? ¿Qué hicieron con Josep María Sala y con Carlos Olivero? ¿Sabes lo que hicieron? ¿Sabes dónde está ahora Josep María Sala? En la Secretaría de Formación del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Perdón, en el Partido Socialista de Cataluña. Partido Socialista Unificado de Cataluña era el Partido Comunista antiguamente. Entonces lo que hacen es eso justamente con los suyos, airear las miserias de los demás y ocultar las propias. Los otros hicieron cosas muchísimo más repugnantes e interiormente fueron no solo capaces de sancionarlas, sino que premiaron esos comportamientos. Eso sí que me parece extraordinariamente grave. Y para finalizar, no nos olvidemos que en la Fiscalía Anticorrupción, en eso están a la par, hay 700 casos ahora mismo encima de la mesa de corrupción del Partido Socialista y aproximadamente otros 700 del Partido Popular. O sea que empatan a corrupción también. No, pero yo quería hacer, si es que no me has dejado en la línea que estaba refiriendo. Cuando yo digo ley Tomás, es porque me harta absolutamente, y he estado yo personalmente en tertulias, y muchas que veo en televisión, donde empiezan a hablar del caso Camps, y enseguida uno del PP salta, oye, y el caso no sé cuánto, o viceversa. Empiezan a hablar del Faisán y el otro. No, ya, vamos a hablar de un tema y cuando lo tengamos bien analizado, visto y tal, pasemos al otro, que no hay ningún problema, ¿no?
Acuérdate que hablábamos del tema que parece que sea, no, pues vamos a hablar del tema, ¿por qué no vamos a hablar? A mí me da exactamente lo mismo. Entonces quiero decir que una vez dilucidado desde mi punto de vista, que puede haber unas derivaciones, como bien dice, no lo sé, ya veremos a ver. Pero vamos, de momento es un caso que se ha sustanciado ahora mismo con la dimisión de este hombre y que vaya al banquillo. Luego hasta ahí, ya más, hombre, podemos elucubrar, hablar, y como no somos políticos partidistas y no nos va el tema, porque de luego los partidos políticos van a seguir hablando para allá y para acá. Ahora muchas tonterías de unos y de otros, porque ya está que ha sustanciado. Ahora es cuando digo, ahora sí debíamos de hablar de los demás temas, por esa pedagogía, porque esto es una vergüenza verdaderamente de la corrupción que hay en España y cómo se está montando, por las alturas. Una corrupción bastante importante. Yo lo que digo, porque podríamos hablar de Andalucía, de Borja, de muchas cosas. Y los casos anteriores que estaban. Yo lo que digo es que a mí lo que me parece inaceptable es la postura de la dirección del Partido Popular. Por la mañana mandan a negociar a Federico Trillo para que convenza a Camps de que se declare culpable, y por la tarde le ríe las gracias y dice que confía plenamente de la presunción de inocencia. Eso no se puede compadecer. Eso no tiene el menor sentido. Mira, yo no quiero defender, no defender, son dos personas que me dan igual, no me estás sin cuidado. Es que, yo lo que quiero es que estas son informaciones periodísticas que tampoco sé muy bien si saben exactamente. ¿Tú te imaginas las miles de conversaciones que habrán tenido con Camps muchas personas del Partido Popular, muchas de ellas telefónicas, muchas de otras maneras, miles y miles, y al final lo que sale es que a Camps le parece mejor esto, a lo mejor por allá de Cospedal o porque la joven dijeron, que a mí personalmente, además me parece que si él está convencido de su inocencia, me parece fabuloso lo que ha hecho en estos momentos, lo mejor que podía hacer, porque además, incluso pensando políticamente, ha dejado al Partido Socialista completamente, vamos, en pañales, porque ahora ya no puede meterse con nada de estas cuestiones. Creo que la estrategia es francamente buena, ¿no? Vamos a ver ahora, lo que pasa es que van a seguir diciendo cosas y más cosas, pero bueno, aquí está ahí. Bueno, nos preguntamos, esta es una de las últimas tertulias, lo decíamos al principio, de esta temporada, antes de irnos de vacaciones, así que nos preguntamos si cuando volvamos en septiembre estaremos hablando ya probablemente de un inminente adelanto electoral. Lo vamos a contestar esto, a ver qué opinan nuestros invitados, pero será después de esta pausa publicitaria. Bueno. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Nos preguntábamos antes de marcharnos si el otoño nos traerá, además de la caída de la hoja, un adelanto electoral. Es lo que muchos ya reconocen, incluso dentro del Partido Socialista hay voces que hasta lo piden o creen que sería lo más positivo para nuestro país, no sé si para el Partido Socialista. ¿Qué opinas de esto, Juan Carlos? Pues es un poco lo que acabas tú de apuntar. A mí lo que más me preocupa es el bien de mi país, y no tanto que pueda satisfacer las pretensiones de uno u otro partido. Evidentemente, cuando un partido está ansioso porque se convoquen de forma rápida, urgente, si puede ser mañana ya, es porque piensa que va a obtener unos resultados estupendos y que va a obtener, digamos, ventajas de ese adelanto. ¿Qué dice el Partido Socialista? Pues el Partido Socialista lo que nos dice es que se está sacrificando por el país. Es verdad también, hay que reconocer que las medidas que tomó son enormemente impopulares, que podría no haberlas tomado. Yo creo que eso hubiera sido enormemente... Bueno, estaba obligado, sí, la verdad es que era un imperativo legal, efectivamente, no le quedaba otra... Pero bueno, las tomó, no le quedaba otro remedio, podemos decir que estaba obligado, efectivamente, pero las adoptó. Yo creo que el Partido Popular también en su situación las hubiera tenido que adoptar. Por consiguiente, evaluar, balancear, pensar en el bien propio partidista o en el bien de tu país, pues es muy complicado responder a esa pregunta, porque nos movemos, digamos, en términos casi partidistas, ¿no? En función de la afiliación, el sesgo ideológico que tengas, pues los del Partido Socialista dirán: mira, nosotros estamos empeñados en culminar todas las medidas anticíclicas, a saber, la ley de pensiones, reforma de la seguridad social y básicamente el reordenamiento del sistema bancario que todavía no se acaba de culminar, y la reforma laboral. Entonces, la verdad es que tampoco entiendo demasiado las prisas del Partido Popular, porque es que no queda nada. O sea, como máximo en marzo de 2012, ese sería el tope legal. Yo creo que se van a adelantar un poco. La pregunta es, de nuevo, y no me atrevo a contestarla, ¿qué le conviene más al país? ¿Adelantar las elecciones? ¿Cuál es, digamos, el elemento seminal que está manejando como una especie de mantra el Partido Popular respecto de que se convoquen las elecciones ya? Bueno, porque eso aliviaría las tensiones económicas, relajaría la especulación sobre la deuda española. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ayer le felicitaron a Zapatero, eso está por escrito, la Unión Europea por las medidas que estaba tomando. Eso sí lo sabemos. Antonio.
Bueno, vamos a ver, yo creo que las elecciones generales, yo por lo menos ya lo he dicho, habrá que dar algunas razones más, pero ya lo he dicho claramente que hubieran sido necesarias, pero antes ya, no ahora ya, antes, incluso. Pero bueno, estamos en el momento en el que estamos y entonces cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, porque aquí hay dos indicadores, podríamos hablar de muchos indicadores macro y también microeconómicos, pero solamente voy a citar dos de ellos, que son los que la gente mejor entiende. Señores, no se está creando riqueza. Y si no se crea riqueza en torno al 2,5%, no se elimina el paro. Y si no se elimina el paro, seguimos pagando facturas que... Triste es que haya ministros que dicen la España más social del mundo lo han hecho ellos. Pues hombre, para pagar 5 millones de parados, la verdad es que para eso no hay un gobierno, no me hace falta, porque eso cualquiera, por tonto que sea, lo haría. Entonces, insisto, no hay crecimiento y no se ve crecimiento, porque no hay confianza en el país, no hay alegría, no la hay, los empresarios no quieren saber nada del tema y evidentemente el paro continúa. ¿De qué forma se puede resolver esto más o menos? Pues con una convocatoria de elecciones generales donde crezca. A mí hay mucha gente que me ha dicho, bueno, ¿y qué crees que el Rajoy y el PP lo van a solucionar? Digo, mira, yo estoy en una democracia y lógicamente yo creo en los partidos políticos, no en los acampamientos, ya hemos hablado del 15M y tal, no, me refiero a esto, y verdaderamente si un partido no vale, claramente, que es el que está ahora, y el otro tampoco valiera, pues ya no sé qué solución te voy a decir. Entonces tenemos que tener alguna confianza en que la haya, con independencia de que yo he comentado, y no soy del PP ni tengo nada que ver con él, de que en materia económica no tengo la menor duda de que el Partido Popular va a tomar medidas duras si se quiere, pero muy bien tomadas. Las que hagan falta las va a tomar como tiene que tomarlas, porque evidentemente tiene un equipo de gente, de economistas y similares alrededor, que ya lo demostraron en la época de Rato y que volverían a demostrarlo. En otras cuestiones no me meto si lo hará mejor o peor, pero en esta sí, y de luego levantaría bastante confianza. Cuando hablaba Juan Carlos del tema, claro, según el sesgo ideológico y tal, vuelvo a lo que dije antes sobre los políticos, si es que da lo mismo. ¿Qué me importa a mí que uno del Partido Socialista esté contando las bondades del gobierno Zapatero cuando es el desastre mayor del mundo, los 7 años más negros de la democracia española? Pero eso es así, con pelos y señales. Y se escribirán libros sobre el desgobierno de este hombre y todo lo que ha machacado a este país. Porque no solamente es el tema económico, que lo es, evidentemente, y mucho a donde nos ha conducido en estos momentos, sino que además es que también socialmente, memoria histórica, en fin, podemos hacer un recorrido culturalmente, bueno, brutal, ¿no? Nunca hemos llegado a lo que hemos llegado. Yo el otro día, cuando estuve sentado con este chaval de aquí, de 22 años, con Pablo, que ayer lo comentaba con esos amigos en una tertulia, la verdad es que rejuvenecí mucho. Porque este chaval que estaba el otro día aquí, Pablo Meana, Álvarez Meana, este chico acaba de licenciarse en Gestión y Administración Pública, pero resulta que es el mejor expediente académico de toda Asturias. Lo cual, bueno, y lo que pasa es que tiene una gran desgracia, ¿no? Una gran desgracia, y es que sacó un sobresaliente. Porque todos los demás fueron matrículas de honor, ¿no? O sea, es una gran desgracia que haya sacado solo un sobresaliente. Bueno, lo digo en el sentido de que esto eleva mucho cuando uno ve las televisiones basura, cuando uno ve muchos chavales cómo se están comportando, porque además se les está ayudando así con las televisiones. No te preocupes, los estudios cualquiera lo puede hacer, pasas con 4 o 28 que da lo mismo. Pero claro, esto viene de gente de muy poco nivel, como es Zapatero el primero, y cuando hay muy poco nivel en los gobernantes, evidentemente influye en todos los demás. Y en consecuencia, bueno, quisiera volver a seguir dándole vueltas a estos temas. Hombre, el PP las quiere pedir porque ve la mayoría absoluta. Y un partido político lo que ve es que le interesan elecciones cuando ¿qué? No solo que las va a ganar, sino con mayoría absoluta además, y dice, hombre, pueden ocurrir cosas que a lo mejor me le hicieran perder, porque bueno, visto desde allí, nosotros finalmente lo vemos de una forma, los de allí sentados están mucho más nerviosos. Y en consecuencia yo, mi propuesta, o la previsión que creo que tengo, y como ya se está comentando por ahí, es que sobre el 28 de agosto se celebrará un Consejo de Ministros, que va a ser el último en el cual se van a convocar elecciones, y se van a celebrar 28 de octubre o 29, cuando caiga ese domingo, quizá por la reminiscencia famosa de cuando en el año 82 Felipe González del Partido Socialista, que fue un 28 de octubre, ganó las elecciones con aquellos 10 millones de votos, aquella mayoría tremenda, que por cierto levantaron al país, y eso es indudable, incuestionable, y que la gente que no había votado al Partido Socialista estaba muy contenta con que el Partido Socialista en aquel momento, bueno, se puso esto a trabajar. Bueno, hablamos de otro asunto. Nos hemos librado, después de lo de Grecia, de ese acuerdo sobre Grecia, efectivamente se ha levantado un muro que impida el contagio. Nos hemos librado de la intervención que podría haber llegado. ¿Qué pensáis? No, ni mucho menos. Antes hablaba de las lecciones trágicas de la historia. Aquí me temo que si los digamos responsables judiciales de todo Occidente tuviesen el mismo vigor, el mismo valor y la misma capacidad de sanción ejemplificadora de Islandia, te aseguro, Víctor, que mañana teníamos una cuerda de presos cervantina en la que iban a ir de la mano muchos presidentes y expresidentes del gobierno y muchos presidentes y expresidentes de comunidades autónomas, posiblemente encabezados por Barreda y alguno más.
¿por qué? Pues vamos a entrar. ¿Por qué llega Grecia a esta situación? Pues Grecia es lo que se puede llamar ahora mismo, en politología se dice un Estado fallido, es decir, un Estado absolutamente corrupto, donde te aparecían pensionistas de más de 100 años, más de 100.000 tipos que estaban muertos, gente que se jubilaba a los 53 años, cuando hablaba Antonio de los alemanes que estaban cansados, jubilaciones a los 55, a los 60 años, en fin, un país completamente disparatado. Y algo muy importante, el gobierno, el que antecedió al gobierno socialista, el gobierno al revés, el gobierno socialista, en este caso el conservador, mintió a la Unión Europea sobre las cifras de una manera absolutamente descarada y nos metió en una situación. Pero quiero decir una cosa, Grecia tiene un PIB de 330 y tantos mil millones de euros, que es la tercera parte del PIB de España, que está en torno al billón de euros. Y no llega ni al 3% de lo que es la aportación al PIB de la Unión Europea. El tema no es Grecia solo, el tema y el miedo de la Unión Europea es el efecto contagio. Ahora mismo están salpicadas, que Irlanda y Portugal están también absolutamente quebrados, pero están en problemas serios España, Italia y Bélgica. Bélgica tiene un peso mucho más pequeño, pero Italia, un rescate a España e Italia sería completamente insoportable porque no hay forma, no hay dinero. Entonces ahora mismo se pusieron en marcha una serie de mecanismos que están habilitados en parte ya en el Fondo Monetario Internacional, pero que tratan por primera vez de anticipar, medidas de anticipación, digamos, cuando se vea que un país puede entrar en peligro de rescate, anticipar ayudas. Hay una frase, no sé si sabéis o recordáis, si no os lo digo yo, que decía que el fútbol es ese deporte inventado por los ingleses que siempre ganan los alemanes. Pues en este caso yo creo que sí gana Alemania, gana Merkel, porque esos 159.000 millones de euros adicionales, el imperativo que digamos imponía Alemania es que la banca privada asumiese una parte de ese costo, en torno a 50.000 millones, que hay que decir que básicamente es la banca francesa, que es la que tiene, digamos, toda la mayor parte de la deuda de Grecia. Por explicar un poco, por hacer esa pedagogía de la que hablaba antes, que ahora mismo es como si tienes un bono de 1.000 euros de Grecia y tú lo quieres cobrar, no lo vas a poder cobrar porque ahora mismo no hay dinero. Puedes ir al Banco Central Europeo, que es el que está haciendo de avalista de la deuda griega, y te van a decir, mire, sí, ese bono de 1.000 euros yo le voy a dar 800, con una quita del 20%, que es lo que está ocurriendo. También le puedo cambiar ese bono, pero se lo voy a pagar al 3,5%, además a 30 años, que es lo que nosotros le vamos a cobrar ahora por la deuda a Grecia. Y básicamente, para empezar, eso es lo que... Antonio. Vamos a ver. Primero, en el tema de Alemania es un país, como decía antes, decías tú lo de pequeño grande, yo comentaba lo de muy serio y muy tal, que es un país que quedó destrozado cuando la Segunda Guerra Mundial y se sobrepuso totalmente. Es un país que tuvo que hacer la integración de la Alemania del Este con la del Oeste. Y yo recuerdo haber vivido directamente allí en Saarbrücken, en la capital del Sarre, hace muchos años cuando estuve ahí y tal, que salía a tomar un café, entro en una cafetería y de la forma que yo pido el café, el camarero que estaba me dice, ¿usted es español? Me dejó un poco sorprendido. Digo, pues sí y tal, y me dice, es que yo también soy español. No sé, me dijo asturiano, no, la verdad es que no me acuerdo, porque como siempre están por ahí, pero bueno. Y entonces, empezamos a hablar de este tema, ¿no? Y él lo que me comentaba es que sí, alemanes somos todos, él se siente ya alemán, porque llevaba allí viviendo, alemanes somos todos, pero evidentemente lo que hacemos un alemán del oeste, se necesitan 5 del este para poder hacerlo. En fin, había bastante molestia entre los de un lado, cuando hicieron que el marco alemán del este fuera igual al otro, ¿no? Pero bueno, al final se sobrepusieron, evidentemente Alemania lo resucitó. Y ahora estamos con el tema de Europa, donde es la locomotora, donde es la que más manda, junto con Francia, pero la que más. Es verdad que tampoco son hermanitas de la caridad y tampoco se lo hacen por las buenas. Lo están haciendo porque ellos están llenos de bonos franceses, españoles, griegos, etcétera, etcétera. Y además porque sus exportaciones, en gran medida, precisamente son y proceden de la Unión Europea, pero sus importaciones, o sus exportaciones de la Unión Europea. Con lo cual hasta ahí, pero bueno, hay que darles y decir, menos mal que alguien sabe lo que hace. El tema de Grecia yo no lo he leído todavía, porque claro, luego sale más la letra pequeña, como decía un economista que lo estuve escuchando, pero evidentemente, como decía, sí es verdad que van a asumir la banca privada una gran parte, que es donde la Merkel quería que se hiciera un poco, Sarkozy ahí lo entiende, porque efectivamente son los que tienen que llevárselo, les ayudó muchísimo, y luego desde luego hay una, que esto es muy importante, la famosa quita de un 20%. La quita es que ya un 20% de la deuda griega no la van a cobrar los inversores, que lo tengan en absoluto. De momento eso, que yo creo que van a cobrar menos todavía. Y aunque esto levanta expectativas positivas, los mercados se habían reaccionado bien, etcétera, etcétera, pero no se sabe si con esto verdaderamente Grecia, que debe ser un país corrupto hasta más, no se pueda, ya no hay más por dónde cogerlo, lo que decía Darwin y muchas más cosas, ¿no?
veremos a ver si se pudiera. Entonces, claro, aquí tenemos todavía otros 3 países que están en la misma, otros 2 más que están en la misma situación, de los famosos PIG, aquellos, pues sería Portugal, Irlanda y Grecia. En los casos de Portugal e Irlanda, que ya han sido sometidos, en fin, a un primer rescate, tampoco está claro que no vaya a ser necesario un segundo rescate. Y aquí hablamos de cientos de miles de millones de euros, que son unas cantidades espeluznantes. Y entonces así llegaríamos al caso de España. En el caso de España, yo cuando comentaba antes y decía, bueno, solo doy 2 datos, y daba el dato del PIB y el tema del paro, para hablar por las elecciones generales, y no cargarse de más datos, que se pueden dar más. Yo aquí voy a dar otros 2 nada más, que son los que podrían hacer si necesitaríamos o no el rescate. Y estos 2 son el déficit público, que lo tenemos muy elevado todavía, en torno al 10 al 11%, si no recuerdo mal, y tenemos que bajarlo, me parece que al 6, y luego llegar al 3, cuando las famosas condiciones de Maastricht, porque es que vuelvo a lo mismo, cuando el Partido Popular, y no lo digo el Partido Popular, insisto, porque hubo unos excelentes gestores en aquel momento, la situación caótica que tenía España, engancharon el gobierno y tenían que cumplir 4 condiciones para entrar en la Unión Europea de la primera velocidad, en fin, de los grandes. Y tuvieron que bajar concretamente en el déficit público al 3% y un 60% la deuda pública y algún parámetro más. Bueno, pues lo consiguieron hacerlo, ¿no? ¿Por qué no va a hacerlo? Pero en fin, digo que el déficit todavía lo tenemos ahora en torno, no sé, a lo mejor me equivoco, quizá un poco más bajo, tenemos que llegar al 6 y luego al 3, lo cual estamos muy lejos todavía de tener un porcentaje de déficit. Bueno, y en cuanto a la deuda pública, que no es de las peores de Europa, ni muchísimo menos, pero ya estamos en torno al 70% de deuda pública. ¿Qué pasa con esto? Que si seguimos, insisto, sin crear empleo, si con necesidad solamente de financiar pérdidas, de financiar empleo, esto, de toda la vida y por haber, pues seguiremos emitiendo deuda y más deuda. Y claro, llegará un momento en que no podremos hacer frente a lo nuestro. Y ahí es donde tendrá que venir el rescate. Nos rescatarían si fuera necesaria. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que lo apuntaba Juan Carlos, que evidentemente España es irrescatable. A España no se la puede rescatar, porque España representa, el PIB de España, más del doble de los otros 3 que en estos momentos están en estas circunstancias. Sería imposible. Por no hablar ya, claro, si sumamos Italia y Bélgica, por pequeña que sea, pero bueno, que ya sería el disparate total. Entonces, estamos en una situación, pues con este gobierno tal como estamos, llegaremos a ella si no se cambian verdaderamente muchas de las condiciones que hay ahora. Pero no se puede rescatar España. Bueno, por terminar este asunto, sí, para tratar otro, porque además acabamos ya casi. Pero por complementar lo que dice Antonio, unos datos. Vamos a ver, el tema del déficit estructural de España no es un tema grave, porque la deuda pública de España está en torno al 66%, datos de hoy, recogidos de hoy. Está a 20 puntos por debajo de la media europea. Italia tiene un 120%. Bueno, vale. El problema pero es que es importante. El problema de España es la deuda privada. Tenemos una deuda privada monstruosa. La deuda acumulada de familias y empresas está en torno a 2 billones de pesetas. Eso, naturalmente, está, digamos, condicionando el flujo crediticio, porque los bancos tuvieron que ir a su vez a comprar dinero, que es lo que hacen los bancos en el exterior, y endeudarse hasta las trancas. Entonces el problema es que estamos en un cuello de botella del que es muy difícil salir. Lo que tú decías, hay que crecer, ese es un imperativo fundamental. O creces económicamente o no digamos, no eres capaz de generar empleo, no eres capaz de que la banca, el engranaje de la banca se ponga en marcha, pero no, me gustaba precisar eso, que no es tanto la deuda pública como la suma de deuda pública y la suma de deuda privada, que es el problema y lo que tiene, digamos, atemorizados a los bancos. Nos prestaron mucho dinero y evidentemente quieren saber si estamos haciendo reformas o si vamos a estar en disposición de devolverlo, como no puede ser de otra manera. Pero no, yo hago una precisión a la precisión. Y es que estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué más me da que sea pública o privada? Si España debe un dinero, España tendrá que pagarlo. Y toda esa deuda privada, que es inmensa, es verdad, no solo la pública, que la pública también es grande, pero bueno, mucho más grande la privada. Mientras no haya crecimiento, toda esa deuda, ¿porque esa deuda quién la debe? Las familias, tal y cual. Pues la deben porque no hay empresas, se van cerrando empresas, tal. Si el gobierno no es capaz de hacer que verdaderamente haya empleo y demás, no se puede hacer. Y al final, pues la deuda es la que fuera. Y hemos llegado además, la semana pasada, con el tema del bono, la diferencia está con el bono alemán, ya nos estamos acercando a los 300 puntos. 400 puntos es como el límite. Y estamos pagando la deuda ya cercano, bueno, el 7% sería el máximo, cuando dicen que ya, bueno, es una quiebra total, pero estamos pagando la semana pasada, me parece que al 6% los bonos que estábamos emitiendo, lo cual es una barbaridad. O sea, solamente los intereses de la deuda nos comen unas cantidades impresionantes, verdaderamente difíciles de rescatar. Para complementar un poco lo que me parece importante, yo creo que es bueno que la gente lo sepa, porque a veces hablan del diferencial. Cuando estamos hablando de 100 puntos básicos, estamos hablando de un 1% sobre el bono alemán. El bono alemán ahora, digamos, es el elemento de referencia, la moneda más fuerte. Hace 10 años la moneda más fuerte era la española. El bono de referencia, hay que sumergirse en la historia, contrastar los datos, era
el español, porque teníamos la máxima calificación y éramos supuestamente un Estado absolutamente solvente. Claro. Los últimos análisis del estudio financiero del BBVA, que es uno de los más prestigiosos, hablan de que cada punto por encima del diferencial con el bono alemán destruye en torno a 160.000 puestos de trabajo y nos cuestan un adicional en torno a 8 o 9.000 millones de euros de los intereses, sobre los intereses. Bueno. Por acabar con algo más agradable, más lúdico, más festivo, no sé cómo calificarlo, más anecdótico si quieren, podemos referirnos a esa rebelión de la corbata que es, como algunos la han llamado, y que se vive en el Congreso. Debe ser que no hay temas suficientemente graves, urgentes o necesarios que tratar, que nos enzarzamos en este asunto de si se debe llevar corbata o no en el Congreso de los Diputados, donde me imagino que deben tener aire acondicionado, claro, y esas cosas, o sea que tampoco será para tanto. Claro, eso sí, no lo ponen muy alto el aire acondicionado para no gastar, que es una de las premisas, ¿no?, del Ministerio de Industria. ¿Qué te parece a ti esta...? No, llevó el otro día allí una especie de barómetro. Sí, de termómetro, decía sí, que estaban a 28 grados. 27. Bueno, sí. puedo decir, él decía que si los sugieres están obligados a llevar corbata y si no la llevan él está en la obligación de sancionarlos, pues no lo sé, tengo poco que decir. Me parece, la verdad, un debate con bastante poca sustancia. La verdad es que a mí me da exactamente lo mismo, lo que me importa es que hagan el trabajo bien. Pues no, yo la verdad es que me gustan mucho las formas, sobre todo en determinados lugares que son muy representativos, y por lo tanto creo que en el Congreso de los Diputados la gente debe de vestir correctamente, y en el caso de los diputados que lleven corbata todos, y en los ministros más todavía, y lo digo simplemente por educación ante lo que están representando, no se trata de otra cuestión, luego que se la quiten cuando vayan a la calle, se vayan por ahí, que no tiene nada que ver, esa es la cuestión, y mucho menos ofender en este caso al presidente del Congreso, que le está llamando la atención por una cosa, insisto, de formas que debe ser, y que haya diputados, y creo que es un asturiano también, que se quiten la corbata, pues bueno, demuestra realmente en manos de quién estamos, ¿no?, en estas cuestiones que no deben de ser. Y por otra parte, esta chorrada de un ministro de Industria que pasará a la historia como el hombre de la bombilla, como los coches eléctricos que han vendido 20, como efectivamente los 3 kilovatios que con eso te fundían los plomos enteros, en fin, una serie de sandeces que ya no caben, porque esto es lo que ha hecho, pues era realmente hablar también de que la corbata, tú fíjate lo que puede representar, corbata, yo suelo llevarla porque yo tengo costumbre, ahora no estamos en verano, pero bueno, la llevaba, tú lo mucho, te pones la corbata, como mucho si estás en un local, la desaflojas un poquitín el cuello, ya me contarás tú la diferencia que va a haber en cuanto a lo que vas a ahorrar o dejar de ahorrar. Me parece una el decirlo. Sí, bueno, para finalizar, Antonio, yo también te digo una cosa en tono... Libros de estilo, que también hace falta porque España... Pero te digo una cosa, también prefiero a la tercera autoridad del país, en este caso a José Bono, al presidente, sin corbata y con menos hípicas, con menos permutas de... Ya, ante eso no puedo decir nada, la verdad es que no puedo decir nada. Es más importante lo segundo que lo primero, pero bueno, lo primero no deja de tener su importancia en general, ¿no? Efectivamente. La transacción. Efectivamente, yo solo quería decir una cosa, que además lo imprimí hoy, imprimo pocas cosas lo menos posibles. El gobierno quiere imponer una ley mordaza en los procesos judiciales. Van a llevar a Consejo de Ministros precisamente una modificación del código del código penal, vamos, del enjuiciamiento criminal concretamente. Y se quiere encargar la representación popular, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de procesos abiertos en este momento, y menos mal en España, porque precisamente la representación popular los ha puesto, entre ellos el Faisán y muchos más que podríamos hablar, o contra ETA y todo esto. Y esta gente, como digo aquí, lo que pasa es que parece que lo que quiere es, o pensaba que iban a gobernar toda la vida, se cargaban esto, no va a haber juez de instrucción que se las trae, y va a pasar a manos de los fiscales. Pero claro, es que esto yo creo que estaban pensando que, bueno, fiscales tal, pues no. No, esperemos. Una última. ¿No da tiempo? Si son 30 segundos. Como 30 segundos. Pues yo sabía que en este país la gente no quería ni una cárcel en su casa, ni un tanatorio, ni una central nuclear. Ahora también sé que tampoco quieren a la Semana Negra. Nadie quiere a la Semana Negra. En 22 años cambió de nuevo ubicaciones y nadie la quiere al lado. No hay más tiempo. Sí. Hombre, perdona, solo yo, es la semana vez que me viene a la memoria, porque me mandaron el otro día un email de nuestro del Partido Comunista, como era Juanín, aquel que murió, que se mató, tiene una fundación, una cosa, a veces me mandan, y el otro día me mandaron una cosa en que en la Semana Negra parece que va a haber un debate sobre el tema de Garzón, ¿no?, y lo del franquismo. Yo no sé qué tiene que ver la Semana Negra, lo leí el otro día y estoy por quitarme, ¿no? Que a ver si se centran en las cosas, ¿no? Bueno, señores, que vaya muy bien esa representación del pro-israelí que llevas a cabo en este verano, Juan Carlos. Y a Checa que le vaya muy bien el pregón, hombre. Sí, señor, ya contaré. Estamos deseando que nos cuentes cosas de Asturias,
Hombre, me imagino. No. ¿Lo tienes escrito ya, Checa? ¿Lo tienes escrito ya? Lo tengo ya bastante, y mentalizado también bastante, pero no se la de vueltas. Le estoy dando más vueltas que como si fuera un examen de estos de fin de carrera, una cosa tremenda, no dándole muchas vueltas. ¿Pero es de los que le gusta, lo va a leer o lo prefiere tenerlo en memoria para ir? Vamos a ver, yo soy persona de llevar las cosas escritas, soy persona, siempre lo digo, y llevo, como veis, siempre mis notas. Lo voy a llevar escrito entero. Y luego allí lo que pasa es que procuraré, porque intento que sea una cosa muy muy personal, ¿no? Como muy con la gente que esté, que a mí me por eso lo digo, porque no es una cosa académica, si se lo lee, clase, tal, no. Pero bueno, tendré que llevar unos cuantos puntos y veremos, a ver, espero que no me trabe, por lo menos en cuanto que arranques, como estos de los coches, una vez que los arrancados sale, creo que sí. De todas formas, si no sale mal, creo que lo colgaré en mi querido blog, lo colgaré entero y bueno, pues podéis haremos eco de ello. Una cosa no las entenderéis como es normal, porque son referencias al pueblo de cosas, pero bueno, por lo menos allí quedará constancia. Otra más. Muy bien, Checa, muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, también por seguirnos en este día. Mañana volvemos, ya saben que esta es la última semana que tenemos de debate público, pero todavía mañana estaremos con ustedes. Gracias, hasta mañana.